Amén. Buen día, hermanos. Dios bendice a su pueblo, ¿no? Voy a sacar mi computadora. Bueno, la verdad que cada vez que me toca es una gran responsabilidad. Y bueno, ahí estamos, cumpliendo lo que se nos da a hacer. Así que bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Ella debe ser nuestra meditación de cada día. ¿Qué le parece si vamos al libro de los Hechos? Ayer, el día viernes, mi esposa fue operada del otro ojo derecho, de sus cataratas, y bueno, ahora ve mejor que antes. Así que los ve a cada uno de ustedes tal cual son. Así que gracias al Señor damos por lo que a través de estos médicos hicieron en su vista, y es de pleno gozo para nosotros, para mí en particular, ver que mi esposa se está recuperando para gloria de Dios. Yo también me he recuperado, pero un par de kilos he recuperado nada más. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos al libro entonces de los Hechos, sin más dilaciones. Vamos al capítulo 17, desde el versículo 16. Resulta que había habido un altercado a través de algunos judíos de Tesalónica, por lo cual Pablo tuvo que salir de ese lugar, quedando Silas y Timoteo en ese lugar, y Pablo fue llevado hacia Atenas para esperar a la llegada de Silas y Timoteo. Entonces dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea que Pablo armaba una campaña en cualquier lugar que tenía oportunidad de hacerlo. Dice el versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los epicúreos y los estoicos eran escuelas filosóficas predominantes en Atenas, por la cual de ahí surgían pensamientos y estaban todo el día meditando para tratar de llegar a encontrar algunas respuestas a todos sus interrogantes. Así que cuando escucharon al Pablo, claro, Pablo hablaba cosas nuevas y ellos ahí nomás prendieron su atención y querían escuchar estas cosas nuevas que Pablo estaba diciendo, que Pablo estaba predicando. Y entonces, tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
¿Usted se recuerda cuando recibió el Evangelio de Jesucristo? Cuando el que le predicaba le estaba virtiendo conocimiento de quién era Dios. Y a partir de ese conocimiento adquirido, nosotros aceptamos al Señor. Ahora, cuando escuchamos por primera vez fue algo nuevo, algo diferente, porque nosotros teníamos una concepción a través de lo que nosotros practicamos. Entonces, cuando vino el Evangelio de Cristo, trajo algo nuevo a nuestras vidas y eso produjo en nosotros una transformación, por la cual hoy estamos en este lugar tratando de seguir buscando conocimiento de Dios para nuestras vidas y así de esta manera seguir aplicando esos conocimientos de Dios para poder continuar este camino que Él nos ha dado a transitar. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era como un tipo templo que estaba en un cerro, y allí había como un tribunal supremo donde se decidía y se definía los pensamientos, los conceptos, y era como un poder judicial, vamos a decir así. Había un tribunal que era el que a partir de allí manifestaban cómo debían los atenienses pensar, cómo debían actuar. Entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Miren ustedes hasta dónde habían llegado estos filósofos que adoraban a quien no conocía. Usted conoce a Dios y por eso le adora, ¿verdad? Estamos aquí porque conocemos a Dios y estamos aquí porque entendemos que nuestra alabanza, nuestra adoración, debemos dársela solamente al Señor. Entonces dice, la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Y es todo esto que está diciendo Pablo, al escuchar esta gente, estos filósofos, era algo realmente nuevo para ellos, porque no conocían lo que Pablo predicaba, no conocían a ese Dios que había transformado la vida de Pablo. Entonces, dice, y el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y las limitaciones de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice que Dios ha ordenado los tiempos y ha limitado la habitación de los hombres en este mundo. Entonces, acá Pablo le está dando a entender que de Dios venimos a este mundo, tenemos un camino que transitar y cuando Él dispone del tiempo o de que ya no transitemos más por este mundo, viene
viene a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Dice, para que busquen a Dios. Este tiempo que Dios ha dado a la humanidad entre que el hombre es concebido y hasta que el hombre muere, este tiempo ha dado Dios ¿para qué? Para que le busquen a Él. Y de esta manera, de alguna forma, aunque sea palpando, lo puedan encontrar. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto es verdad. Esto es verdad. Porque una de las cosas que hacen las religiones es complicarnos la vida para llegar a Dios. Acá Pablo dice, aunque está muy cercano, no está lejos, está tan solo a una mirada de nuestros ojos hacia el cielo y ver que desde allí puede venir nuestro socorro. Así que hermanos, Dios no es algo que tenemos que ser místicos para encontrarle, no. Tenemos que predisponer nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo nuestro ser a buscar al Señor. Y cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor se nos revela a nosotros y de esa manera seguimos creciendo en la voluntad del Señor. Dice versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y acá le está explicando Pablo una doctrina básica y fundamental, que es la resurrección de Jesucristo. Que si no hubiera Cristo resucitado, seríamos, no tendríamos razón de estar en este lugar si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos, como dice Pablo, dignos de lástima, porque predicamos algo que realmente no lo es. Entonces dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Siempre están los que incrédulos, siempre están los que se burlan, siempre están los que se jactan de sus propias fuerzas. Pero siempre hay alguien que pueda creer. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Qué importante la acción del apóstol Pablo. Él no perdió tiempo. Él aprovechó las circunstancias que tenía que estar esperando a sus compañeros en Atenas para aprovechar la oportunidad que él tenía de darle a conocer al Dios que él conoció. Dice Pablo, yo sé en quién he creído. Si él sabe en quién ha creído es porque le conoce. ¿Usted sabe en quién ha creído? Gloria a Dios. Estas escuelas filosóficas
de los epicúreos y los estoicos, dice que eran filósofos que dominaban la cultura griega. Los epicúreos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial de la vida. El placer, la felicidad. Porque muchos buscan esto, ¿no? Quieren alcanzar la felicidad, quieren alcanzar el placer. Y la verdad que yo estoy convencido. Podemos tener momentos felices. Podemos tener momentos de alegría. Pero nunca va a ser completo. Porque van a venir tiempos también de circunstancias difíciles. Ahora, tenemos que estar bien centrados en el conocimiento de Dios para poder sortear toda etapa que nos toque vivir, sea buena o sea mala. Si nos toca vivir tiempos de alegría, tiempos felices, pues no vamos a desaprovechar ese momento y vamos a dar gloria a Dios por ese momento. Si nos toca pasar por circunstancias complicadas, difíciles, va a ser un momento en el que vamos a aprovechar de dar gloria a Dios en todo. Sea bueno o sea malo. Amén, dice. Bueno, gloria a Dios. Entonces dice que el objetivo para esta escuela filosófica era alcanzar la felicidad o el placer. Era la meta primordial de la vida. En contraste, los estoicos concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Reemplazando sus deseos de placer, eran eran muy disciplinados. Los estoicos, ellos veían las circunstancias contrarias y ellos simplemente, lejos de caer en una depresión, ellos se sometían a esas circunstancias. Ahora, todo esto proviene de fuerzas humanas, no de un poder de Dios que nos esté respaldando en esa situación difícil. Entonces, yo me recuerdo en tiempos que íbamos tanto a visitar los médicos por la enfermedad de mi esposa. Una doctora me dijo, usted es un estoico. Y me acordé que yo había estudiado acerca de esta escuela de los estoicos. Y le digo, no, doctora, yo soy creyente. Yo creo en el Dios que me salvó, en el Dios que me limpió, en el Dios en la cual ahora doy gloria y le doy honra, porque Él está conmigo y ha dicho que no se va a apartar. Hasta el fin del mundo, Él no se va a apartar. Así que los estoicos tomaban el sufrimiento como un aprovechamiento para ellos ir creciendo. Y si no podían resolver esa situación, se limitaban simplemente a someterse y a esperar que la situación pase. Distinta a la otra escuela, que ellos buscaban el placer, la felicidad y el placer. Ese era el objetivo de ellos. Entonces, estos eran los que llevaron a Pablo a este tribunal para dar explicación y decir, ¿qué es lo que querés decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que hay un Dios vivo, que hay un Dios a la que ustedes han puesto que no conocen, pero sin embargo le adoran. Mire, yo les voy a transmitir el conocimiento para que adoren con inteligencia. Porque de eso se trata, conocer a Dios. Tener inteligencia. Cuando alabamos, sabemos a quién alabamos. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, porque conocemos a Dios. La inteligencia viene parte de lo que es la palabra griega gnosis, que es conocimiento. Bien, vamos a la siguiente. En la historia de la humanidad siempre se ha destacado por la necesidad de encontrar respuestas a su existencia, tales como de dónde venimos,
quiénes somos, hacia dónde vamos. Muchos al día de la fecha aún persisten en este interrogante. Aún no tienen respuesta de este interrogante. Ahora, hermanos, nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros sabemos quiénes somos y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, en este lugar. Y sabemos que después de todo esto, hacia dónde vamos, ¿verdad? Por esta causa, por estos interrogantes, surgieron lo que son las religiones, las sectas, las escuelas filosóficas y otros tantos más. En virtud de estas circunstancias, el enemigo, Satanás, ha aprovechado para dar respuestas equivocadas. Y así de esta manera forjar conceptos, y hoy vemos lo que vemos. Hoy vemos lo que vemos. La nueva era ha distorsionado muchas cosas. Para nombrar algo actual, ¿no? Ya conocemos las otras religiones que han distorsionado la palabra del Señor para llevar a cabo sus propios pensamientos y tratar de ajustar sus pensamientos a la palabra de Dios y no ellos ajustarse a la palabra de Dios. Entonces, el enemigo ha aprovechado para dar respuestas equivocadas mediante argumentos, fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10. Si lo tiene alguno. Versículo 3. Bueno, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, Satanás ha logrado emitir o hacer creer o generar en personas que no aceptan a Dios, conceptos en los que ha cautivado la mente de las personas. ¿Para qué? Para que no vean al Señor. Satanás a través de la historia ha degenerado la realidad. Y por eso dice que hay muchas mentes cautivas a la obediencia a Cristo. No pueden obedecer a Cristo, ¿por qué? Porque no lo ven. Porque Satanás ha puesto un velo que no deja ver al Señor Jesucristo para que la gente crea y se salve a través del arrepentimiento. La palabra de Dios es lo más poderoso con la que contamos, por lo tanto, llegar al conocimiento de Dios nos hace responsables en transmitir este conocimiento. Usted y yo somos responsables, hermano, de dar a conocer a este Dios en la que nosotros hemos creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? El apóstol Pablo lo ha manifestado. Yo sé en quién he creído. Entonces nosotros también podemos decir de la misma manera, yo sé en quién he creído. Vamos a Romanos capítulo 10. A ver qué nos dice. Vamos a leer desde el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora bien,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y acá estamos viéndolo a Pablo en el Areópago, tratando de explicar esto nuevo para estos que oían. ¿Cómo pueden invocar a aquel el cual no han creído? Al Dios no conocido que ustedes adoran, yo quiero presentárselos. Entonces, el apóstol Pablo asumió la responsabilidad de hacer conocer a Dios, fuera como fuera, pero él estaba presto. Él no tenía pensado pasar por Atenas, pero el Espíritu Santo lo guió a pasar por Atenas. Y cuando vio lo que pasaba en esa ciudad, dice que se enardecía su corazón al ver tanta religiosidad, tanta idolatría. Y comenzó a predicar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, no hace falta manifestar de que tenemos o que debemos tener un gran ministerio. La responsabilidad a cualquiera de nosotros es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia hemos recibido, ¿verdad? Por gracia hemos recibido, por tanto dice la Escritura que por gracia también debemos dar a otros. Hermanos, lo que yo conocí, lo que salvó mi vida, lo que restauró mi vida, lo que restauró lo que hizo en mi familia y todo el testimonio de tantos años, fue porque alguien vino a mí y me dio a conocer esta verdad. Por eso somos responsables, somos responsables de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y esto Pablo lo tenía muy claro. Pablo lo tenía muy claro. Y si cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, hermanos, tenemos un privilegio. Tenemos el conocimiento. El misterio de tanto tiempo nos fue revelado. Ya para nosotros el Evangelio de Cristo ya no es un misterio. Aunque para otros que no conocen sigue siendo aún un misterio. Y como es un misterio, hacen un Dios conforme a su imagen y semejanza. La religión hace eso, forja un Dios a su imagen y semejanza. Cuando nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Y no hay forma de tratar de entender alguna imagen. Ya vamos a leer Isaías capítulo 40. Entonces, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, y esto estábamos hablando el día viernes, la fe viene por el oír. ¿Cadena 3? La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Este es el cimiento de la fe. La palabra de Dios. Y si nosotros queremos que nuestro vecino se agarre y se aferre de esta fe, tenemos que hacerle oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es nuestra arma fundamental para poder enfrentar todas estas filosofías huecas de vana sabiduría.
toda fortaleza, todo argumento, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, nosotros tenemos que estar preparados en la palabra de Dios para poder usarla como un arma que enfrente a todas estas fortalezas. Dado que la religión persiste en la búsqueda, como no se sujetan a la palabra de Dios, han forjado un Dios o dioses a su imagen y semejanza. El hombre se levantó a sí mismo por encima de Dios, anteponiendo sus fuerzas y sus ciencias al poder de Dios. Y hoy tenemos la decadencia que tenemos del ser humano, porque anteponen sus fuerzas y sus ciencias por sobre la palabra de Dios, por sobre Dios mismo, que es poderoso. Amén. Aleluya. Fíjese, vamos a Mateo 16. Y acá hay una fortaleza que a través de este pasaje de la Escritura se ha levantado en contra de la verdad. 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea y Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea que se parecía a Jeremías, se parecía a Juan el Bautista, o a alguno de los profetas. Alguno de esos era Jesús, según los hombres. Y esta pregunta, y voy a tomar un texto de un libro que he leído que se llama El falso Cristo de la nueva era, cuyo escritor es Ron Rhodes, que dice así: a través de la historia, esa pregunta ha sido la línea divisoria. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que separa a los cultos falsos y al ocultismo del verdadero cristianismo. Ahora se nos presenta el Cristo cósmico de la nueva era. Esto lo planteo como un argumento en el que nosotros tenemos que enfrentar con la palabra de Dios. Porque esta filosofía, estos conceptos de nueva era, tienen que a nosotros darnos la responsabilidad de estudiar para poder contrarrestar. Conocer a Dios también es sobre la parte intelectual. Ya vamos a llegar un poquito en eso. Dice: ahora se nos presenta al Cristo cósmico de la nueva era. Este Cristo es tolerante y libre de prejuicios. ¿Esto es verdad? ¿Usted que conoce la palabra del Señor? Entonces, acá lo quieren presentar como alguien tolerante. Hay algunos, estos stickers, emojis, que sale Jesús, que lo hacen a un hombre, que lo hacen figurar como que es Jesús y le... Tolerante, sigue adelante, no hay problema. Yo te perdono. No. Arrepiéntese. Porque Dios quiere que en este tiempo todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, este no es el Jesús que nosotros predicamos. No es el Jesús que vino a nosotros y nos transformó y nos salvó. Y nos dijo que sigamos la santidad. Porque sin la santidad nadie verá
al Señor. Ahora, déjeme decir, y no quiero, ¿esto no es una condición para nuestra salvación? ¿No es una condición? Entonces, tenemos que entender que Dios nos amó, sí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ha puesto condiciones. El que me sigue, tome su cruz cada día. Si realmente me amáis, Juan 14, 21, si realmente me amáis, cumplid mis mandamientos. Todas estas son condiciones, hermanos. Hijo mío, dame tu corazón. Es una condición. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar a nuestro Señor por medio del conocimiento de Él. Y después vamos a ver que no es solamente un conocimiento intelectual. Así vamos, seguimos. Entonces, el Cristo cósmico no es el Cristo que nosotros predicamos. A través de la supuesta desinformación en los años de Jesús, entre los 12 y los 33 años, surgió el falso argumento para generar a un Cristo a semejanza e imagen de la nueva era. Miren ustedes la astucia de Satanás. Ha convencido a esta gente que lo que no se refiere en la Escritura acerca de Jesús, como vemos que hasta los 12 años él apareció enseñando en el templo, venía María y José buscándole, ¿a dónde te fuiste? Y después de allí pasa y da comienzo el ministerio público de Jesús a sus 30 años. Entonces, supuestamente para esta gente no hay ninguna referencia del Jesús niño de 12 años al Jesús hombre de 30 años. Y este segmento de tiempo lo han utilizado para desvirtuar al Jesús que nosotros conocemos, para hacer ese Jesús cósmico que ellos quieren presentar. ¡Wow! Dicen que en ese momento que María y José estaban preocupados en búsqueda de Jesús, pasó una caravana del oriente y vieron las dotes de este niño. Entonces le propusieron no a José, sino a María. Le propusieron a María que se los dejara llevar hacia la India para que se preparara y forjara su karma, de tal manera que él pueda llegar a decir que él es un Dios. Porque eso es lo que pregona la nueva era, que nosotros podemos llegar perfeccionando nuestro karma a ser un Dios. Entonces, ellos refieren que Jesús se preparó y por eso a los 30 años volvió de aquel lugar y empezó su ministerio público, ya perfeccionado en su karma. Por eso él proclamara que era Dios o el Hijo de Dios. No por la revelación del Padre, sino por la preparación que Jesús tuvo en estas enseñanzas de la nueva era. Esto es tremendo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que saber esto, porque si alguien nos viene con esta propuesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar maravillados porque es algo nuevo que estamos escuchando? ¿O vamos a ponernos firmes y presentar todo esto con la palabra de Dios? Todos estos argumentos, todas estas filosofías huecas, todo esto que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dios nos ha dado su arma para que nosotros podamos enfrentarlo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados y potestades de las tinieblas.
Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor en cuanto a nuestra intimidad con Dios, en cuanto a nuestro estudio de la palabra de Dios, para poder, dice, vestirnos con toda la armadura. Si nosotros no nos fortalecemos, si nosotros no nos preparamos, no nos instruimos, va a ser una carga muy pesada llevar la armadura. El yelmo de salvación, el escudo, el centurión, la carcasa, las sandalias, y va a ser contrapeso, hermanos. Y va a venir el enemigo y nos va a tirar por tierra. Por eso dice Efesios 6, 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No para pelear con espada, sino que con las armaduras de Dios, que son espirituales. El escudo de la fe para contrarrestar todos los dardos de fuego del enemigo. El yelmo de salvación para cubrir nuestra mente de todo otro tipo de pensamientos o argumentos del diablo que puedan venir a querer confundirnos. Las sandalias, presto, para el Evangelio. La espada, que es la palabra del Señor. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Y Dios nos ha instruido para esto. Amén. Gloria al Señor. Mire, Oseas capítulo 4, versículo 6, hace mención que Oseas está después de Daniel. Ahora, ¿dónde está Daniel? No me pregunte. Acá encontré a Daniel, o sea que... Oseas 4. Oseas va dirigido con palabra de Dios hacia un pueblo rebelde, hacia un pueblo que se había inclinado totalmente a la adoración de otros dioses. Y esto surge a través de la división que provocó el rey Jeroboam, que dividió el reino. Roboam quedó en el sur y Jeroboam con 10 tribus, de las tribus de Israel, forjaron lo que es Israel, el norte. Entonces el norte y el sur estaban confrontados y divididos. Entonces Oseas es enviado por Dios para hablar a este reino del norte que se había dividido. Claro, como llegaron a una división y de ahí perdieron todas sus costumbres, su cultura, su adoración plena al Dios que realmente debían adorar, entonces Jeroboam instituyó sacerdotes que no tenían nada que ver con la orden de Abraham, sino que los a dedo, ¿no? Como un tiempo de la antigüedad, que levantaban obispos a conveniencia de los reyes y de los gobernantes. Entonces, se genera un falso culto, se genera una falsa adoración. Entonces Jeroboam ordenó construir 2 becerros de oro y ordenó al pueblo que adoraran a esos becerros. Entonces esto tenía como excusa de que no tenían que ir hasta Jerusalén a adorar, sino que podían adorar en el lugar en el que estaban. También comenzaron a sustituir su adoración a los dioses de Canaán, al punto tal que llegaron a reemplazar a Dios, Jehová de los ejércitos, con Baal. Entonces viene aquí palabra de Oseas al pueblo de Israel, básicamente al liderazgo.
Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Después anótelo simplemente por cuestión de tiempo, pero lea la historia en Primera de Reyes, capítulo 12, a partir del versículo 25. Estos sacerdotes se deleitaban en el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque por cada pecado ellos tenían que traer comida, entonces alimentos. Y los sacerdotes tomaban de esos alimentos o de esas riquezas. Mucho se parece al tiempo de hoy, hermanos. Falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que han distorsionado la palabra del Señor, mintiéndoles al pueblo, a la gente que se acerca a Dios, manifestándole que ven al Señor, el Señor te va a sanar, el Señor te va a proveer. Ahora, yo creo en Jesús sanador, creo en un Dios proveedor, ese es nuestro Dios. Ahora, ¿es esa la condición? ¿Venir a Jesús porque Él va a hacer algo en nosotros? ¿O porque nosotros necesitamos realmente de una salvación tan grande como la que Él ofrece a todos los hombres, a través del arrepentimiento? A través del arrepentimiento. Entonces Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo sin entendimiento caerá, dice el versículo 14, al final del versículo 14. El pueblo sin entendimiento caerá. Hermanos, si vamos a adorar a alguien, no podemos adorar desconociendo a quién lo hacemos. Si vamos a adorar a Dios, tenemos que conocer quién es Dios. Vamos ahora a 2 de Pedro. ¿Cuánto me queda, Miguel? 2 horas me quedan. Oh, gloria a Dios. No sé si voy a alcanzar, pero bueno, vamos a hacerlo posible. 2 de Pedro. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta palabra conocimiento proviene de la palabra griega epinoxis. Epinoxis. ¿Lo puedes repetir? Epinoxis. Bien, sigamos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de las debilidades. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y acá no es ya epignoxis, sino que es noxis. Noxis. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la epinoxis. Y acá vuelve a salir la epinoxis. Yo lo hago así porque quiero mostrarle cuál es la diferencia de noxis con epinoxis. Bueno, ¿quieren saberlo? Ahí vamos. La noxis, cuyo significado es conocimiento en general. Su característica puede ser intuitivo, experiencial o espiritual, pero no necesariamente detallado o preciso. Ejemplo, el conocimiento que se adquiere a lo largo de la vida o el conocimiento intelectual básico, o sea, a través de la experiencia o a través del intelecto. Ahora, esto es válido, ¿eh? Esto no es para reemplazar, no, esto es válido. Ahora, la epinoxis, cuyo significado es conocimiento preciso, correcto y completo. ¿A qué nos lleva esto? Es un conocimiento más profundo, detallado, íntimo y transformador. La comprensión profunda de una persona o una verdad espiritual que se describe en la Biblia, que no es solo información, sino una comprensión íntima y completa. Hermanos, ¿entendemos ahora de lo que está hablando la Escritura? Tenemos que conocer a Dios en lo más profundo. Ahora, ¿dónde vamos a ir para conocer a Dios en lo más profundo? En nuestra intimidad con Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios en cuanto a sus atributos? Y estudiando la palabra de Dios, escudriñando cada día la palabra de Dios. Entonces, ni una se despega de la otra, ¿verdad? Las dos están en conjunto, tanto la gnosis como la epignosis. Por eso quería marcar la diferencia. Y ahí está plasmado de esta palabra en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros no solamente debemos conocer al Señor en cuanto a lo que la Escritura manifiesta en nuestro estudio, en nuestro escudriñar, sino también tenemos que conocer al Señor, buscándole al Señor en nuestra intimidad con Él. Mejor es tu presencia que la vida, dice David. Esto, mejor es tu presencia que la vida. Estar en la presencia del Señor implica estar en intimidad con Dios. Acá en conjunto, cuando nos instan a adorar, adoramos todos en conjunto, pero cada uno en intimidad con Dios adora. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que si vamos a adorar, debemos conocer a quién adoramos. En su presencia, en la intimidad, como también en su comprensión de su voluntad y en el intelecto, que es escudriñar las Escrituras cada día. Ahora vamos a algo maravilloso. Vamos a Isaías 40 y con esto termino, le prometo. ¿Todos tienen Isaías 40? Muy bien. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Dios hace así
y mide toda el agua que hay en este planeta. Océanos, lagos, así. O sea que imagínese usted ya la grandeza de nuestro Dios. Por eso dice, ¿qué imagen le vamos a componer? No podemos hacer una imagen de un Dios que con el hueco de su mano cubre todas las aguas. Con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. ¿Sabe cómo mide Dios el cielo? Hace así. De acá a acá. Y midió los cielos. ¿Se da cuenta? Esto es el Dios que tenemos que conocer. Sigamos. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Con 3 dedos toma el planeta Tierra. Usted está imaginando, ¿verdad? Ahora, ¿puede imaginar esto plenamente? Yo no puedo entender cómo Dios con 3 dedos junta el polvo de la tierra, toma el planeta y lo mira, y por ahí no sabemos por qué son los terremotos. Es porque Dios toma y... Sigamos. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Quién le dijo a él, Dios, ¿por qué no creas el mundo? ¿Por qué no creas al hombre? No, nadie le dio consejo. ¿Por qué? Porque Él es propio en sabiduría, en inteligencia. Y Él es Dios y hace como Él quiere. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Resulta ser que ahora lo más sumo bonum que tenemos, ahora se nos está hablando de la inteligencia artificial, que algo compartió Fernando. Ahora, la inteligencia artificial, que vemos que realmente viene a pasos agigantados, ¿puede enseñarle al Señor? Entonces, ¿en quién vamos a confiar los que somos hijos de Dios? En la ciencia de Dios, en el poder de Dios. La ciencia artificial, sometida a la Escritura, a ella, ha dado a conocer que Moisés no fue un personaje real. Esto dice la inteligencia artificial, que Moisés es como una figura de un Salvador, de un Cristo, y que no es realmente una persona real, no ha sido realmente una persona real. Esto dice la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Lo contrario, ¿verdad? ¿A quién vamos a creerle? Entonces tenemos que estar preparados para lo que se viene, hermanos. Para lo que ya está instalado, que son cosas mucho más fuertes para poder enfrentar, para derribar fortalezas, argumentos, altivez de espíritu. Sigue. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Él sopla y viene el tsunami, y el tsunami hace desaparecer la isla. Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Pablo le decía a los de estas escuelas filosóficas que Dios no tiene necesidad de la mano del hombre para ser adorado.
Y acá dice, ni el Líbano bastará para el fuego. O sea, el Líbano se caracterizaba por una gran vegetación de árboles, de cedros, básicamente cedros. Dice que ni el Líbano va a alcanzar para prender fuego y cocinar animales para el sacrificio. No alcanza los animales que hoy hay en la tierra para que Dios sea adorado, porque no le hace falta la mano del hombre. Ahora, a nosotros sí nos hace falta comprender quién es Dios para poder adorarle, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Sigue diciendo, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues, y acá viene esta pregunta, ¿no? ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Yo veo al apóstol Pablo manifestándole esto a los epicúreos y a los estoicos, que estaban rodeados de imágenes y que tenían hasta un cartelito que decía al Dios no conocido y que adora. Ahora, cuando se entiende la palabra de Dios, todas estas cosas quedan obsoletas, quedan absurdas, y quien las hace, se hacen necios por adorar la creación. Romanos 1, 18. Dice, no estimaron a Dios, sino que empezaron a adorar a la creación. No estimaron tener en cuenta a Dios para adorar, sino que tomaron la creación y empezaron a adorar la creación. Aquí está lo que la Biblia describe como la necedad del hombre. Estas escuelas filosóficas tan cultos, tan intelectuales, bueno, Pablo era un intelectual, él fue preparado en la Escritura, era miembro del Sanedrín, o sea que tenía su capacidad intelectual, pero dice, lo he dejado todo por basura con el propósito de tomarme de Cristo. Entonces, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Es la pregunta. ¿Le podemos componer la imagen de un Jesús tolerante? Ese no es Jesús. De un Jesús que nos amó sin pedir nada a cambio. Él nos instó a la santidad. Él nos instó a recibir su palabra como verdad. Él nos instó a cumplir sus mandamientos. Mire todas las condiciones, ¿no? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, extiende el oro y le funde cadenas de plata. Por eso cuando Pablo iba a un lugar y en el caso de esta mujer que era adivina, que daba ganancia hasta a los que la sometían, Pablo reprendió al espíritu que dominaba a esta mujer y claro, se fue lo que entraba de ganancia a quien la patrocinaba. Entonces no les convenía. O aquellos que hacían los templitos de la diosa Diana. Vino Pablo, predicó el evangelio, le dio a conocer a Jesucristo y todos o gran parte abandonaban la adoración a la diosa Diana. Entonces los que hacían los templitos, la imagen, perdían plata.
esa era la fuente de su sostén. Entonces, claro, tenían que ir contra aquellos que promovían cosas nuevas. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca a un maestro sabio y que le haga una imagen de talla que no se mueva. Esto es necedad, hermano. Esto es la necedad de la idolatría. No sabéis, no habéis entendido, nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, y extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Mire, si en el tiempo de Colón, 1400 y pico, si hubieran basado o hubieran tenido conocimiento de la Escritura, hubieran aprendido que la tierra era redonda. Y hubo matanza por causa de esto. Algunos decían que la tierra era plana, que estaba sostenida por 2 elefantes. Ahora imaginen, si Dios con 3 dedos alza el polvo de la tierra, a estos elefantes los levanta como si nada. Entonces, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Dice el versículo 25 para achicar: ¿a qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Hay algún otro que se pueda igualar a nuestro Dios? ¿Hay algún otro que le pueda dar consejo a Dios para instruir a su pueblo? Vamos al versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Está cansado, hermano? Yo por ahí, la verdad que ya quisiera que venga el Señor. Pero dice que Él da esfuerzo al cansado. Estoy aquí porque Dios me ha esforzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es el Dios que tenemos que dar a conocer. Este es el Dios que creó los cielos y la tierra por su palabra, por su poder. Y creó al hombre con sus manos. Y de ahí la importancia que Dios dio al hombre. Porque no solamente lo formó con sus manos, sino que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Y sabe cuál fue lo maravilloso de esto que Dios estaba formando? Que Él sopló. El ruá de Dios sopló sobre nuestra cerviz y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿por qué puso tanto énfasis Dios en crear al hombre? Porque tenía un propósito para el hombre. Y después ya conocemos la historia. Pero aún seguimos manteniendo ese propósito de Dios para la vida de los hombres. Y es por eso que la responsabilidad de su pueblo, de la iglesia, es darle a conocer tal cual es al Cristo de la Biblia y no al Cristo cósmico de la nueva era, al Dios Jehová de los ejércitos y no a Alá. Y a su Espíritu Santo, que en este lugar está guiándonos, transformándonos,
uno de los propósitos del conocimiento de Dios es transformar nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, a cara descubierta como por un espejo, vemos la gloria del Señor. Y somos transformados, dice. Somos transformados de gloria en gloria por su misma imagen. Ahí está, hermanos. La transformación de nuestras vidas que nos lleva a la santidad, a apartarnos totalmente para Dios y ya no andar en la carne ni en la corrupción de este mundo, está en que nosotros conozcamos a Dios. En la noxis y en la epinoxis. En nuestra intimidad y en nuestro escudriñar cada día de las Escrituras. Póngase de pie, hermanos. ¿Quiere adorar a quien conoce o a quien no conoce? El apóstol Pablo manifestó que Dios insta a todos los hombres al arrepentimiento. Si en este lugar hay alguien que todavía no ha conocido a Jesús como su Señor y su Salvador, esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Y si todos los que estamos aquí ya conocemos al Señor, entonces vamos a adorarle, vamos a pedirle a Dios, a interceder delante de Él en espíritu y en verdad. Así que predisponga su corazón en este último momentito que nos queda, porque esto ya es lo último, ¿no, Miguel? Y vamos a adorar al Señor. Señor, te damos gracias. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú eres el Dios maravilloso que ha mirado nuestras vidas y nos ha plantado en un pueblo, en una familia, que es llamada la iglesia. Que es llamada la iglesia. Por eso es importante la iglesia, Señor. Es importante la comunión de los santos. Porque en ese lugar nosotros compartimos de lo que tú haces cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque en ti no hay nada imposible, Señor. Tú soplas y hay vida, Señor. Sopla en cada uno de nosotros para que tengamos esa vida espiritual, plena, absoluta, íntima y conocer tu palabra. Padre, en esta hora, gracias. Muchas gracias. Adoramos al Dios que conocemos y no al Dios no conocido. Adoramos a aquel Dios que nos llamó un día y que tuvimos la capacidad de decirle: sí, Señor, aquí está mi vida. Toma la rienda de mi vida. Porque si yo sigo manejando mi vida, me voy al abismo. Y a partir de ese momento, Señor, hasta el día de hoy, la pretensión es que tú conduzcas mi vida. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Miguel. Gracias por tu palabra, Señor.
Sigue edificando tu casa. Sigue edificando tu casa, Señor.